Selling your car to Carvana is as easy as... As easy as pie? Sure. All you have to do is enter your license plate or VIN. As easy as a stroll in the park. Okay, then just answer a few questions and you'll get a real offer in seconds. As easy as singing. Why not? Schedule a pickup or drop-off and Carvana will pay you that amount right on the spot. As easy as playing guitar. Actually, I find that kind of difficult. But selling your car to Carvana is as easy as... Can be. Visit Carvana.com or download the app to get an instant offer today. Looking for a fun way to win up to 25 times your money this football season? Test your skills on Prize Picks, the most exciting way to play daily fantasy sports. Just select 2 or more players, pick more or less on their projection for a wide variety of statistics, and place your entry. It's as easy as that. If you have the skills, you can turn $10 into $250 with just a few taps. Easy gameplay, quick withdrawals, and an enormous selection of players and stat options are what make Prize Picks the #1 daily fantasy sports app. Ready to test your skills? Join the Prize Picks community of more than 7 million football fans who have already signed up. Right now, Prize Picks will match your first deposit up to $100. Just visit prizepicks.com/get100 and use code GET100. That's code GET100 at prizepicks.com/get100 for a first deposit match up to $100. Prize Picks, daily fantasy sports made easy. $1.7 millones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Hagamos un Trueque, evento exclusivo de TLC Magazine México. Siempre es un gusto tener la oportunidad de acompañarlos, de estar aquí con ustedes y de tener esta grata encuentro con toda la comunidad de Hagamos un Trueque y de presentar a nuestros panelistas y a nuestro conferencista del día de hoy. Ya estamos en la recta final del 2022, ya estamos a 2 trueques de culminar el año y pues me da muchísimo gusto poder estar aquí con todos ustedes. Pues sabemos que la autoridad siempre nos tiene sorpresas, más cerrando el año, y pues esperamos que estos cambios y todas estas disposiciones no nos tomen por sorpresa, no nos tomen desprevenidos, y por tal motivo está con nosotros el día de hoy el doctor Ricardo Méndez Castro, quien nos ayudará y nos iluminará con su charla de las tendencias de comercio exterior para 2023. Bienvenido, doctor Ricardo, gusto verlo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Silvia. ¿Qué tal, doctor Máximo? Un saludarlo. Igualmente, Ricardo. Saludos, Héctor Castro. Saludos. Ya tenía tiempo que no lo veía. Igual, ¿qué tal, Héctor? Tienes la mano levantada, Héctor. Ya quiero opinar, ¿no? Sí. Se adelanta. Siempre un paso adelante. Bienvenido, Héctor, bienvenido, doctor, y muchas gracias, maestro, por acompañarnos. El día de hoy. Con el ANAM. ¿Perdón? Ahorita. Ya le adelantaron el tema del titular de la ANAM. Sí, ya. Ahorita van a entrar en materia. Y pues de igual manera presentarles a usted, darle un espacio, maestro, si me permite, para el dato peque del día de hoy. Gracias, Isaías. El dato peque del trueque del día de hoy: la condonación de multas y recargos en el servicio de agua para el estado de Baja California Norte. Bueno, pues el 18 de noviembre de este año se publica en el periódico oficial del estado de Baja California el decreto ejecutivo mediante el cual se condona hasta el 100% de los recargos y multas generados por el pago oportuno de los derechos de consumo de agua que se hayan generado con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto. Esto con la finalidad de apoyar a las familias mexicanas que han aumentado sus pasivos por la falta de pago del servicio doméstico de agua potable, lo que ha venido generando recargos y multas en su perjuicio. Es por ello que se toma la decisión de condonar hasta el 100% estos recargos y multas por dicho concepto. Miren, en el artículo 1 del decreto se establece que se condona a los usuarios del servicio medido de uso doméstico, comercial
industrial, gubernamental y otros domésticos el 100% de los recargos y multas generados por el pago oportuno de los derechos por consumo de agua. Y aquí es importante hacer mención que el párrafo anterior que les estaba describiendo va a ser aplicable siempre y cuando se cubran en una sola exhibición el pago de los derechos por consumo de agua que se hayan generado a su cargo a más tardar el 31 de diciembre de este año. Se tiene que pagar en una sola exhibición antes del 31 de diciembre de este año. Miren, y por lo que hace el artículo 2, se establece que se va a condonar a los usuarios de este servicio medido de uso doméstico, comercial, industrial, gubernamental y otros no domésticos el 75% de los recargos y el 100% de las multas generadas por falta de pago oportuno de los derechos de consumo de agua que se hayan generado con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto. Esto cuando el contribuyente cumpla con el pago de contribuciones omitidas en parcialidades, siempre que el mismo no exceda de lo siguiente. Fíjate, si eres usuario doméstico, el pago inicial es el 20% y vas a pagar hasta 12 meses. Si eres comercial es el 25% y vas a pagar hasta 6 meses. Si eres industrial es el 35% y vas a pagar hasta 6 meses. Y si eres gobierno va a ser el 20% y vas a pagar hasta 6 meses. Bueno, los contribuyentes que opten por este pago en parcialidades se les va a exentar el 50% de los recargos por prórroga que se genere por el plazo señalado en el párrafo anterior de este artículo. Y aquí es importante hacer mención que sí, en efecto, el beneficio que se señala para los contribuyentes se les puede retirar cuando incumplan con el pago oportuno por lo menos de 3 o más parcialidades. Aquí es importante que si te sujetas a este beneficio, bueno, pues consideres, si vas a irte por el pago en parcialidades, que vas a tener que hacer un pago inicial y tienes un límite de plazos, pero sobre todo que tienes poco tiempo para poder acogerte a este beneficio que ya se encuentra vigente a partir del 18 de noviembre y que va a terminar su vigencia el 31 de diciembre de este 2022. Un dato peque del trueque muy importante para todos nuestros amigos de Baja California. Tómenlo en cuenta. Les vamos a poner aquí abajo la liga del decreto para que lo puedan consultar. Bueno, pues ahí tenemos el dato peque del día de hoy. Y antes de cederle los micrófonos, doctor Ricardo, me dispongo a leer su semblanza. El doctor Ricardo Méndez Castro es licenciado en Comercio Exterior y Aduanas por el TBC, licenciado en Derecho por la Universidad Humanitas, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana en Tijuana y doctor en Derecho Aduanero y de Comercio Exterior por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos de la Ciudad de México. Conferencista, catedrático a nivel licenciatura y maestría en diversas universidades en Baja California, así como instructor autorizado para impartir cursos de capacitación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, articulista en temas aduaneros y de comercio exterior en TLC Magazine y otras revistas especializadas, autor de 8 libros relacionados con la materia aduanera y de comercio exterior. Y pues le damos la bienvenida, maestro. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Los micrófonos son suyos. Muchas gracias, Silvia. Bueno, muy buenas tardes a todos nuevamente y déjenme presentar rápidamente. Y espero que ahí se visualice. Bueno, el día de hoy vamos a analizar un breviario de los cambios más relevantes relacionados con todas estas modificaciones que muchas de ellas pues, ya van a tener impacto en este mes de diciembre y sobre todo, bueno, también algunos cambios relevantes en el 2023. Obviamente es solamente un resumen. Mañana vamos a tener otra plática en donde vamos a abundar más a detalle por cuestiones aquí de temas de tiempo. Mañana son 2 horas y luego el próximo viernes también ahí con nuestros amigos de la American Chamber vamos a tener otra plática. Vamos a dar más detalles sobre todo de la implementación de la 7ª enmienda, en donde, bueno, analizaremos ahí el impacto sobre las operaciones de comercio
exterior. Aquí de manera breve voy a comentarles algunos puntos relacionados con la fiscalización de las operaciones de comercio exterior. Ustedes saben, el día de ayer, de hecho, se ratificó el jefe del SAT, el maestro Antonio Martínez, para pues que sea el titular del Servicio de Administración Tributaria. Esto ya sabíamos que venía ejerciendo funciones, no obstante, pues faltaba la ratificación del Congreso, entonces eso se dio el día de ayer. Y bueno, también un dato importante es que, como saben, hace un par de horas pues se dio a conocer ya el nuevo titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Ustedes saben, desde más o menos el 12 de octubre del 2022 se había quedado vacante el puesto del titular de la ANAM. No obstante, bueno, pues que estaba siendo dirigido, en este caso, por el titular de la Unidad Financiera y Administración de la ANAM. Sin embargo, bueno, pues ya también en este caso tenemos al maestro Rafael Marín, que será el nuevo titular de la ANAM y que pues, anteriormente se desempeñaba como director general de, obviamente, lo que viene siendo el CID, que es esta comisión, sobre todo relacionada con el istmo de Tehuantepec. Entonces, esa parte yo creo que es importante también comentar. Miren, de manera breve, en esta parte de los aspectos de fiscalización, aquí básicamente lo que visualizamos es en el tema de recaudación, cuál es el costo. De hecho, la Ley Federal de Ingresos de la Federación para el 2023 y las que ha habido en años anteriores, si visualizamos ahí un artículo en específico, por ejemplo, en esta ley, pues es en el artículo 27. No obstante, en cada uno de los ordenamientos podemos identificar el artículo respectivo. Tradicionalmente es el mismo. Y bueno, pues se habla pues que la recaudación, sobre todo, bueno, pues debe ser de manera sencilla, asequible y que sobre todo el costo de recaudación pues debe de ser menor pues a lo que se recauda, ¿no? Y aquí lo que visualizamos básicamente cómo ha ido disminuyendo el costo de la recaudación. Por ejemplo, ya para 2021, bueno, pues lo que se establece es un costo de la recaudación de 41 centavos, obviamente por 100 pesos recaudados. Y la parte importante es también el tema de la rentabilidad de lo que viene siendo la recaudación. Entonces aquí, por peso, básicamente durante el 2021 fue pues de 123.5 pesos. Ahora, ya analizándolo en el informe de tributario de gestión, ¿sí? En el reciente, aquí vamos a visualizar, este es un comparativo que hacen del 2021-2022 hasta el tercer trimestre, y vemos también básicamente el costo de la recaudación, cómo es que ha disminuido. Sin embargo, bueno, pues se ha recaudado, en este caso, más dinero, ¿no? Y bueno, pues a lo que apuntan es básicamente el uso de tecnologías para efectos pues de persuadir más al contribuyente, pues en este caso de que pague impuestos, ¿no? Y de igual manera aquí se hace un comparativo en la rentabilidad de la fiscalización, pero obviamente es de enero a septiembre de 2022 con respecto al 2021 y de otros periodos. Sin embargo, es de enero a septiembre, y vemos también, bueno, pues que ahí por cada peso recaudado, pues básicamente, más bien por cada peso gastado, se recupera alrededor de 140.5
5 centavos. Entonces, esta parte pues es importante. Ahora, el tema de los embargos precautorios, sabemos que se inicia el procedimiento administrativo en materia aduanera. Aquí haciendo un comparativo de estos periodos del 2017 hasta el 2021, básicamente visualizamos que del 2020 al 2021, pues hubo un 3.8% menos procedimientos administrativos en materia aduanera. Sin embargo, también hay una parte importante en el tema de la recaudación. Aquí vamos a visualizar, por ejemplo, en este comparativo, en donde si analizamos, por ejemplo, en el periodo del 2020, tenemos órdenes de embargo de 832, y si lo comparamos con el 2021, bueno, pues tenemos 537, una disminución del 31.1%. De igual manera, por ejemplo, en los análisis de valor, aquí fueron alrededor de 6.424, si comparamos con 2021, tenemos alrededor de 3.998, que hay una disminución del 37.8%. No obstante, en este informe tributario de gestión para lo que viene siendo ya en el tercer trimestre, en septiembre, tenemos una parte importante porque, si se fijan, disminuyeron, de hecho, no se establece un porcentaje, pero hubo una disminución. Por ejemplo, si aquí tenemos 573, aquí tenemos 331. Sin embargo, el monto asociado, obviamente con esos embargos, pues aquí oscila en 1.414 millones de pesos, lo cual significa, bueno, pues que estos inicios de procedimientos administrativos en materia aduanera pues son más asertivos, ¿no? Ahora, hay otra situación que se está presentando en la práctica y tiene que ver sobre todo con la cuestión de los inicios de PAMAS. Y es que ya hay una segregación, por ejemplo, cuáles son los PAMAS que inicia la Agencia Nacional de Aduanas de México como un órgano desconcentrado, distinto pues de lo que venía haciendo la Administración General de Aduanas, y en este caso hay una estadística ya separada de los embargos que básicamente emite el Servicio de Administración Tributaria, que sería básicamente en postdespacho. Entonces aquí hay otra parte también interesante en cuanto a los temas de fiscalización. Yo solamente puse dos, que son las visitas domiciliares y las revisiones de gabinete. Hay otras, dictámenes, etcétera. Sin embargo, solamente me enfoqué en dos en estos periodos en específico. Entonces, por un lado, tenemos en el caso de las visitas domiciliarias, que aparentemente pues va en disminución, y en el caso, por ejemplo, las revisiones de gabinete, pues ha ido en aumento. Obviamente, aquí está hasta enero-septiembre del 2022, no ha concluido, por lo tanto, bueno, puede ser que ya para el último trimestre, bueno, pues que sea que se vea ya una cantidad mayor, ¿no? Puede ser superior o aproximadamente a los 12.134 que finalizó, perdón, 12.132 con los que finalizó en este caso en el 2021. Ahora, otro tema también relevante es la cuestión de la recaudación. Aquí la recaudación es de manera general, sin embargo, si hay una división en cuanto a lo que viene siendo el tema de efectivo o a la recaudación, en este caso virtual. Y si se fijan, bueno, pues siempre ha ido creciendo el tema pues de la recaudación, si bien a veces, por ejemplo, en este caso, en la de efectivo, no se visualiza tanto, donde sí hubo una caída en lo que viene siendo el 2021, no obstante, bueno, pues sí hubo un aumento en la recaudación, en este caso virtual. Y obviamente esto pues está hasta el tercer trimestre, no ha concluido, entonces vamos a ver cómo finaliza ya, en este caso, el 2022. Ahora, hay otros temas también importantes sobre la cuestión de la
persuasión fiscal, que me parece también... Perdón, aquí. Okay. Persuasión fiscal. Hay otros temas también ahí relevantes. Sobre todo, miren, la parte de los números de actos, por ejemplo, en el caso de los bloqueos, los certificados de los sellos digitales, tenemos temas de buzón tributario, las cartas, correos electrónicos, telemensajes, los mensajes, obviamente, por celular, los requerimientos y requerimientos de entidades federativas. Básicamente, aquí lo que visualizamos, podemos ir haciendo el comparativo de año con año, que en algunos rubros obviamente hay un incremento o decremento de estos actos, ¿no? Pero al final del día, lo que debemos de visualizar es si esta cantidad de actos al final del día tienen una repercusión en el tema de la recaudación. Entonces, aparentemente, pues funciona, ¿no? El hecho de que notifiques al contribuyente de que tiene un adeudo, de que cumpla con sus obligaciones fiscales, pues al final del día el contribuyente dice, sabes que pues ya se dio cuenta el SAT de que no cumplí en una declaración informativa, a lo mejor alguna provisional o alguna definitiva, etcétera. Entonces, bueno, pues voy a tener en un momento dado que cumplir. Por lo tanto, esas son formas de persuasión, como les puse ahí, fiscal. Y debemos de estar atentos porque pues hay ciertos sectores que de acuerdo con este informe tributario de gestión son de alto riesgo, y aquí, bueno, pues se mencionan algunos, como es el automotriz, el acero, el textil y confección, el de los electrónicos, el vinos y licores, vehículos usados y el tema de los hidrocarburos, ¿no? Que es en los cuales se señala que son los que está poniendo énfasis en este caso el SAT. Ahora, también hay una cuestión, bien importante, ¿no? Como sabemos, cuando estamos en la parte operativa, pues tradicionalmente hacemos unas revisiones previas, ¿no? Antes de que vamos a realizar una operación de importación y de exportación, pues el revisar, pues si se están cumpliendo, obviamente con las cantidades declaradas, el tema sobre todo de las contribuciones, si es que se determinaron aspectos de certificación de origen, el tema de regulaciones y restricciones no arancelarias, etcétera, ¿no? Toda esa parte tradicionalmente lo hacemos de manera previa. Y posteriormente, cuando estamos ya en la fase del despacho, pues sabemos que si a la mercancía donde toca reconocimiento aduanero, pues va a ser revisada por la autoridad. Y ahí pues, también entramos en un detalle sobre todo la cuestión de lo que tiene que ver con la fracción arancelaria, la determinación de contribuciones, el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, cantidades, temas de valor, etc. Sin embargo, ya una vez que las mercancías cruzan, llegan a su destino final, pues está la parte del postdespacho, en donde pues, existen ciertos actos de fiscalización, llámese revisiones de gabinete, visitas domiciliarias, algún tipo de revisión electrónica, etcétera. Pero la parte importante aquí es que pues, al final del día nos vamos a centrar en los aspectos en los cuales la autoridad puede generar a lo mejor un crédito fiscal mayor, ¿no? Entonces, algunos puntos que debemos de siempre cuidar es el tema de la valoración aduanera, si es que existe una subvaluación o también puede darse el supuesto de la supervaloración. Pues evidentemente los incoterms aplicados en los pedimentos, que al final del día esto influye, ¿no? En la determinación pues, de los incrementables o decrementables que se estén aplicando. Y de igual manera, el tema de clasificación arancelaria, que sabemos que es pues, los 8 dígitos de la fracción arancelaria y el número de identificación comercial, que es el quinto par. De igual manera, también debemos de ver aspectos como la parte de la certificación y sobre todo el tema de reglas de origen, de los distintos tratados,
hacer una revisión sobre las contribuciones al comercio exterior, incluyendo evidentemente los aprovechamientos y, bueno, pues en la parte importante de las regulaciones y restricciones no arancelarias, sobre todo también verificar pues esas claves de los identificadores que han sido aplicados en los pedimentos y sobre todo, bueno, pues siempre tener la parte de los expedientes de comercio exterior completos, porque pues al final del día debemos de amparar la legal estancia y tenencia de las mercancías, ya sabemos, conforme al 146, en ese sentido, bueno, pues son los puntos que debemos de cuidar para estos actos de fiscalización, porque de hecho hubo una nota interesante en el Financiero, ¿no? Decía el nuevo jefe del SAT, bueno, pues que se pretendía que en ese sexenio, ¿no?, se recaudara lo de básicamente el periodo de gestión de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, ¿no? O sea, en este sexenio recaudar lo de los sexenios. Entonces, esa parte es importante porque, o sea, al final del día podemos visualizar un 2023, un 2024, en donde exista una tendencia a que exista mayor fiscalización y que sean estas, obviamente, más asertivas, ¿no?, por parte de la autoridad. Vean aquí en el tema de los expedientes, para que ustedes se den una idea de qué es lo que nos puede requerir la autoridad. Esta fue una revisión de gabinete. Sin embargo, si ustedes analizan cada uno de los puntos, sobre todo en el numeral 10 y 11, en donde pues, prácticamente te piden toda la trazabilidad de la adquisición de las mercancías y pues de gastos o erogaciones que en un momento dado se hayan realizado de manera adicional y que evidentemente pues estén ya formando parte de la contabilidad, que ya no solamente se revisa pues el pedimento, ¿no?, y los anexos al documento, ¿no?, sino que también la autoridad pues está vinculándolo con la parte fiscal. Entonces también, vean, al final pues hace referencia tanto a tener la manifestación de valor y la hoja de cálculo. Entonces eso es un listado de manera breve, evidentemente pues dependiendo del tipo de revisión que la autoridad, pues va a ser la documentación que te va a pedir, pero con este ejemplo nos damos una idea de qué es lo que puede requerir. Entonces, eso sería por lo que corresponde al tema de fiscalización y entramos a la parte de la séptima enmienda del sistema armonizado. Miren, ese es un resumen de los puntos que debemos de analizar. En principio, vamos a siempre tener en cuenta el tema de identificar las mercancías, de tener sobre todo la descripción, las características, la naturaleza, etcétera, y demás, obviamente, información y documentación para efectos de clasificar correctamente las mercancías. Evidentemente, también pues, nos ayudan las tablas de correlación, pero si nosotros analizamos sobre todo el tema de los acuerdos, donde se da a conocer la correlación de fracciones arancelarias y de los números de identificación comercial, pues evidentemente te señalan que lo que se establece ahí es de carácter informativo, solamente de referencia y no constituyen evidentemente un criterio de clasificación arancelaria. Ahorita vamos a analizar por qué, incluso con las preguntas frecuentes que recientemente emitió la Secretaría de Economía. Otro tema importante pues, es el análisis de las reglas de origen y la certificación de los diferentes tratados y acuerdos comerciales. Esto sabemos que ahora que entre la nueva, sobre todo, ley de los tipos generales de importación y exportación, pues evidentemente tendremos nuevos certificados o certificaciones de origen, ¿no? O incluso se puede mantener la que se haya ya plasmado en esos documentos. Posteriormente debemos analizar las cuestiones de cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, es decir, voy a hacer la gestión en la ventanilla digital, pues a ver, sobre todo en algunos trámites que ya nos está exigiendo lo que viene siendo la fracción y el número de identificación
comercial, ya el de la séptima enmienda, de antemano, bueno, pues que esto pues estaría entrando el día 12 de diciembre de 2022, conforme a la cuarta resolución de modificaciones de la Regla General de Comercio Exterior. Sin embargo, esto se da, bueno, porque también esta planeación pues la hizo la Secretaría de Economía, y ahorita vamos a mencionar ahí un ejemplo. Otro tema importante es la cuestión de las consultas de clasificación arancelaria que se hayan realizado ante el Servicio de Administración Tributaria, conforme a 47, 48 de la Ley Aduanera, en donde, bueno, pues si derivado de esa consulta, que a lo mejor no estaba establecido un criterio en específico y ahora pues ya lo contempla la nueva Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, pues es evidente que esa resolución pues queda sin efectos, y en caso de que no se haya en un momento dado aclarado tal consulta, como ya trae otros fundamentos, pues tendríamos que volver a realizar la consulta, incluyendo también algunas consultas relacionadas en materia del impuesto al valor agregado, sobre todo las que se encuentran en este caso exentas conforme al artículo 2A de la ley del IVA, ¿no? Además de algunos avisos que debemos de presentar a la Secretaría de Economía, sobre todo en materia de fracciones sensibles. También una parte importante es la que tiene que ver con la organización de los sistemas de control de inventarios, algunos otros sistemas también, por ejemplo, el Sistema Electrónico de Control de Inventarios e Importaciones Temporales, que es el CECI, así como lo que es el Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías. Esta parte también es importante. Y de manera adicional, bueno, pues también, sobre todo en la parte de la emisión del CFDI con el complemento de comercio exterior y la carta aporte, porque también ahí se declara lo que viene siendo la fracción arancelaria, y esos listados se publican, en este caso, en el portal del SAT. Entonces, obviamente, tienen referencia, ¿no?, con la ley de los impuestos generales de importación y exportación. Sin embargo, hasta que esos listados en Excel no se publican en el portal del SAT, pues evidentemente los famosos PAC, que son como los prevalidadores, pues no pueden incluirlos dentro del proceso, y obviamente pues no puedes poner la fracción actual hasta que ese listado no esté actualizado, porque de lo contrario pues no timbraría obviamente lo que es el comprobante fiscal, ¿no? Ahora, bien, obviamente aquí es un resumen de lo que en este caso se presenta, de las 351 modificaciones que hubo, tanto en algunas, obviamente, partidas y subpartidas, etcétera. Sin embargo, aquí creo que la parte importante es que, obviamente, si yo trabajo en una empresa de determinado sector, pues me enfoque en las que me pueden impactar. Entonces, por ejemplo, también esto ya ustedes lo pueden encontrar en el portal del Sistema Nacional de Información de Comercio Exterior. Y de entrada, más o menos aquí nos damos una idea de aquellas que hayan tenido más cambios. Yo aquí lo puse por secciones, pero también ustedes lo pueden acomodar por capítulos, es decir, de qué sector soy. Entonces, que soy del sector automotriz, soy del sector del plástico, soy del sector químico, etcétera. Entonces, en eso solamente me enfoco para saber si hubo cambios en mis fracciones que utilizo en la parte operativa, o que en su caso, bueno, pues también debo de realizar alguna gestión relacionada con las regulaciones o restricciones arancelarias, o en temas sobre todo de lo que viene siendo la certificación de origen, ¿no? Entonces, esa parte creo que es muy importante que la tomemos en consideración. Vean, aquí un breve resumen para que ustedes más o menos se den una idea de las modificaciones en cantidad que tuvo la nueva ley de los impuestos generales de importación y exportación. Obviamente aquí yo contabilicé en Excel lo que vienen siendo las fracciones arancelarias,
Y si comparo, por ejemplo, el 2022 con respecto al 2020, bueno, veo un incremento del 4% en temas de fracciones arancelarias. Y de igual manera, por ejemplo, en lo que viene siendo los números de identificación comercial, si hago ese comparativo, pues veo un incremento del 3.6% con respecto al 2020. Entonces quiere decir que tenemos más fracciones y, por supuesto, más números de identificación comercial. Bueno, aquí ya quedó claro que el 12 de diciembre del 2022, que sabemos que es una fecha épica para los mexicanos, una fecha conmemorativa. Entonces, pues aquí ya tenemos claro que estaría aplicándose a partir del 12 de diciembre del 2022. Y como les decía, debemos de tomar en cuenta las tablas de correlación de manera indicativa y que esto ya les comentaba que no constituye un criterio de clasificación arancelaria, que de hecho, dentro de las preguntas frecuentes en la pregunta 1, pues hace referencia sobre todo a dos tipos de fracciones, aquellas que son únicas, es decir, que sustituye una por otra, que también anteriormente mencionaba cuando era similar, o sea, la que no tuvo ningún cambio, pero como aquí habla de la única, y la múltiple, que es una fracción que se puede correlacionar con varias fracciones, y la parte importante sobre todo es que de hecho hace mención al especialista. Pues, ¿quién es el especialista? Pues el agente aduanal, en términos del artículo 54 de la ley aduanera, es el que debe determinar la clasificación arancelaria por ley, ¿no? Evidentemente, pues ya así. Looking for a fun way to win up to 25 times your money this basketball season? Test your skills on Prize Picks, the most exciting way to play daily fantasy sports. Just select 2 or more players, pick more or less on their projection for a wide variety of stats, and place your entry. It's as easy as that. If you have the skills, you can turn $10 into $250 with just a few taps. Easy gameplay, quick withdrawals, and injury insurance on your picks are what make Prize Picks the #1 daily fantasy sports app. Ready to test your skills? Join the Prize Picks community of more than 7 million players who have already signed up. Right now, Prize Picks will match your first deposit up to $100. Just visit prizepicks.com/get100 and use code GET100. That's code GET100 at prizepicks.com/get100 for a first deposit match up to $100. Prize Picks, daily fantasy sports made easy. Okay, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. Tiene su asesor en temas de clasificación arancelaria. El de nosotros, bueno, pues aquí nuestro líder, el ingeniero Enrique Herón, pues es quien hace esta labor de apoyo con nosotros sobre todo, ¿no? Entonces vean, de manera muy breve el resumen de las publicaciones, también para saber si fueron emitidas en tiempo. Ya sabíamos que se habían establecido alrededor de 180 días, que más o menos pues era entre el 4 y el 5 de diciembre, que se podía dar antes, ¿no? O sea, si era factible que se diera antes, esa era la fecha máxima, y que posteriormente iba a haber una publicación por parte del SAT para decir que ya se encontraban listos los sistemas, que eso fue lo que se dio el 5 de diciembre en la 4ª resolución de modificaciones de las reglas generales de comercio exterior. Vean, esta se publica en tiempo, lo que viene siendo la metodología para la creación y modificación de los NICO, la correlación, esa también se publica en tiempo. Esta correlación relacionada con los NICOs, de hecho se publica en tiempo, fue de manera más menos, ¿no? Esta fue el 22 de agosto y se va a haber publicado el 17 de julio, más menos, pero la que sí excedió, porque se hablaba de que se tenía que publicar el 7 de agosto, y bueno, pues esta
fue la que tardó un poco más de tiempo hasta el 2 de diciembre del 2022. No obstante, bueno, pues 10 días antes de que vaya a entrar en vigor, pero sí había unos temas relevantes, sobre todo en la gestión de los trámites. Ahorita lo voy a comentar. Entonces, hubo otras publicaciones, por ejemplo, esta relacionada con el PASIC, que esto es importante porque el PASIC, que es este paquete contra la inflación y la carestía, es diferente de la PESIC. La PESIC, que es ese acuerdo ampliado contra la inflación y la carestía, establece básicamente una de sus principales características, la licencia universal, que es, bueno, pues para no cumplir la parte de regulaciones y restricciones no arancelarias, sobre todo en materia de Senacica y de COFEPRIS. O viene la parte de los cupos, el tema de algunos aranceles relacionados obviamente con la LIGIE, con el IMEX, con los decretos de la región fronteriza y de la zona libre de Chetumal, así como los relacionados con la importación de vehículos usados, y posteriormente ya viene todo el listado de lo que vienen siendo las regulaciones y restricciones no arancelarias, ¿no? Que ya la parte de la Secretaría de Cultura, de Salud, de SADER, de la Secretaría de Economía, de SEDENA, toda la cuestión de las NOMS, de la parte de las cuotas compensatorias, de los permisos previos por parte de Secretaría de Economía, la parte del servicio de uso dual, todo esto ya se dio a conocer. Adicionalmente, el tema, que estas ya fueron prácticamente de las últimas, esta parte de Cicoplafes y la Semarnat, que ya se estaría cumpliendo los que expide la Secretaría de Economía conjuntamente con otras secretarías de Estado, y que también en lo que viene siendo en la tercera resolución de modificaciones, que de hecho los anexos se publicaron el 28 de noviembre, también muchos de ellos se habían actualizado con respecto a la séptima enmienda, y una de las partes importantes que considero que queda pendiente, de hecho el día de hoy se dio a conocer la de los precios estimados para el sector de los automóviles usados, sector del calzado, todo relacionado con el capítulo 64, y del 50 al 63 para el sector textil y confección. Ya se publicaron los precios estimados, que esa parte era muy importante porque se encuentra vinculada con los permisos automáticos de importación por parte de la Secretaría de Economía. Y la única que considero que hace falta es la relacionada con la ley FPIORPI, esta Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que desde que salió la publicación, este anexo A, pues salió con respecto a la quinta enmienda y ya no tuvo modificaciones en la sexta enmienda, y ahorita en la séptima enmienda pues no la ha tenido hasta el momento, y esperemos que haya una actualización porque esta publicación en específico se encuentra vinculada con el identificador OV, de acuerdo con el apéndice 8, y evidentemente, bueno, pues tenemos que declarar ese identificador cuando se trata de una fracción arancelaria relacionada con actividad vulnerable. Bueno, entonces en la parte de la gestión de trámites, vean, obviamente ya había salido una publicación el 14 de noviembre, lo habían puesto en el portal del SNICE, pero duró como un par de días y después la quitaron. Evidentemente, siempre que hay una modificación de este calado, pues tiene que difundirse, ¿no? En aquel momento solamente lo pusieron en el portal del SNICE, y de hecho hubo por ahí una reunión, pero que fue muy cerrada, en donde se dieron a conocer esos cambios. La vez pasada, en el tema de la sexta enmienda, incluso en la página de la Secretaría de Economía se había publicado un video, ¿no? De cuáles eran los cambios relevantes que iban a tener impacto, pero bueno, aquí ya se dio a conocer esta informativa. También debemos de tomar en cuenta el periodo vacacional, que ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación para la gestión de trámites. Y solamente les voy a poner un ejemplo
digo, por cuestiones de tiempo. Y en este caso, para que ustedes vean, básicamente es que sí hubo un cambio. Miren, esta que está del lado izquierdo, esta fue del 14 de noviembre y esta publicación pues ya es la del 1 de diciembre. Entonces, vean cómo aquí está fechado el cierre de la ventanilla hasta el 28 de noviembre. Y bueno, pues ahora en esta modificación está fechado hasta el 7 de diciembre. Entonces, es importante, bueno, pues siempre estar consultando esta cuestión. Ahora, esa sí tenía impacto porque básicamente estaba relacionado con los precios estimados. Acuérdense que el tema de los permisos automáticos para el textil y el calzado, si yo estoy por arriba del precio estimado, no requiero el permiso automático. Entonces, si estoy por debajo del precio estimado, requiero de aplicar los precios estimados y sobre todo pues garantizar, ¿no?, a través de la cuenta donera en garantía. Entonces este era un tema importante, pero bueno, ya se dieron a conocer estos precios estimados y creo que ya las empresas pueden realizar esta gestión. Ahora, de manera muy breve, vamos a visualizar esas preguntas frecuentes. Esta es la que habíamos visto hace un momento, en donde, por ejemplo, aquí tenemos una nueva partida, que evidentemente aquí ya está la fracción arancelaria, pero esta básicamente fue de las nuevas. Y, por ejemplo, aquí vamos a visualizar que esta es única porque se correlaciona, obviamente, con una sola fracción, ¿no? Es la fracción de la séptima enmienda con respecto a la sexta enmienda. Y en el caso de múltiple, bueno, pues aquí tenemos esta nueva fracción que se correlaciona con todas estas. O sea, básicamente todas estas ahora son una. Entonces, podemos tener múltiples que sean en sexta enmienda diversas y después se correlacionen con solo una, o en su caso, que estén separadas, ¿no? Esa parte la tenemos que analizar muy bien. Y vean esta pregunta, segunda pregunta, que básicamente lo que menciona es cuál es la fracción arancelaria que debo de considerar. Entonces, cuando hay una correlación múltiple, y bueno, pues aquí pues te dice, pues dependiendo obviamente de la partida, la subpartida, el número de identificación comercial, pero pues te hace la sugerencia de que lo revises con tu agente aduanal. Pues al final del día, como les digo, en términos del 54, es el especialista, ¿no? Y posteriormente aquí vamos a visualizar otro punto en donde dice si actualmente cuento con una autorización, licencia, permiso, certificado, etcétera, y su vigencia y su fin de vigencia es posterior al 12 de diciembre, requiero solicitar a la autoridad que me expidan el documento para la nueva fracción arancelaria. Pues la respuesta es no. Es decir, los documentos que hayan sido expedidos con antelación pues tienen vigencia hasta que fenezca la fecha o el periodo ahí señalado, ¿no? Entonces no tenemos problema con eso. Y también se hace mención, por ejemplo, si actualmente cuento con un certificado de cumplimiento de una NOM, si debo de acudir al organismo de certificación a solicitar la reimpresión con la nueva fracción arancelaria, y la respuesta es no, pero te establece una fecha de periodo que haya sido transmitido el 9 de diciembre de 2022. Entonces, recordemos que en el tema de las normas oficiales mexicanas, cuando ustedes solicitan una norma oficial mexicana, bueno, pues el organismo certificador, aparte de expedirte el certificado de cumplimiento de la NOM, hace una especie de validación en este sistema de aduanas que está vinculado con la Secretaría de Economía para efectos de que el validador de operaciones de comercio exterior reconozca esa fracción. Entonces, lo que te está diciendo es que si se realiza antes del 9 de diciembre, bueno, pues vas en un momento dado pues, a validar con la fracción que se encuentra vigente, que es la de la sexta enmienda. Si se hace posterior al 9 de diciembre, pues ya deberá ser con la nueva fracción arancelaria, ¿no? Entonces, esto también para que lo tomemos en cuenta. Y de igual manera, por ejemplo, te habla de que si la mercancía ingresó al país previo al 12 de diciembre y en el caso de solicitar el tema del etiquetado, que recordemos también que hay una especie de validación en esa parte,
Entonces, se va a hacer ya con la nueva fracción y obviamente los plazos y términos, pues también vas a poder consultarlos en la página de la Secretaría de Economía. Entonces, esta parte, de manera muy general para que la tomen en cuenta. Ahora, hay un punto relevante que tiene que ver con las operaciones consolidadas de empresas Siemens. Sabemos que todas las operaciones que haya realizado durante una semana, pues las voy a cerrar la próxima semana. Igual en los pedimentos virtuales, ¿no? Los pedimentos virtuales, por ejemplo, todos los que haya realizado en el mes de noviembre, pues los debo de cerrar dentro de los primeros 10 días del mes, o en su caso, incluso los que tienen OEA los pueden cerrar dentro de los 20 días. Entonces aquí, evidentemente, va a haber un tema importante con respecto a la aplicación de la clasificación arancelaria, porque pues, la duda que surge es cuál voy a aplicar. O sea, voy a aplicar en un momento dado de la sexta enmienda o voy a aplicar la de la séptima enmienda. ¿Ok? Bueno, entonces ya sabemos que si tenemos en un momento dado operaciones hayan sido efectuadas antes del 12 de diciembre del 2022, que hayan sido validadas y pagadas, bueno, pues ya así está el documento, es correcto, se va a utilizar en este caso lo que viene siendo la sexta enmienda. Y si son operaciones que se vayan a efectuar posterior al 12 de diciembre del 2022, bueno, pues estas básicamente van a tener la nueva clasificación arancelaria. Ahora, ¿por qué aquí les puse el artículo 56 de la ley aduanera, que ese es un clásico y que ha tenido una interpretación interesante por parte de hecho, esa interpretación es cuando estaba, en este caso, la Administración General de Aduanas, por parte de lo que viene siendo la Administración Central de Apoyo Jurídico y Aduanas, pero pues ahora sabemos que es Dirección General, ¿no?, de Apoyo Jurídico y Aduanas. Y bueno, vamos a ver si en este caso, como ANAM, otra institución, tiene una opinión en este caso distinta, o si va a conservar ese criterio que había sido publicado ya en el 2021, porque recordemos que el 28 de diciembre del 2020, pues había entrado en vigor lo que es la sexta enmienda. Entonces siempre había ahí un tema de interpretaciones y habían sacado un criterio en enero del 2021, ¿no? Aquí pues la intención es que esos criterios pues los saquen antes, ¿no? Si lo sacan posterior pues al 12 de diciembre, pues eso pues, refleja una falta de planeación, evidentemente. Pero esto, ¿por qué es así? Porque resulta ser que el artículo 56, pues sí, te habla de la aplicación del tipo de cambio, de las bases gravables, las regulaciones y restricciones arancelarias, etcétera, que van a estar vigentes hasta la fecha de entrada, obviamente antes del cruce de la línea divisoria, antes de la fecha de fondeo, amarre o atraque, antes del arribo al primer aeropuerto nacional, etcétera. Sin embargo, en ese criterio se establece que no habla de la fracción arancelaria. O sea, de lo que habla básicamente es de la aplicación de estos elementos que se van a hacer en función a la fecha de entrada, más no la fracción arancelaria. Por eso señalaba en ese momento la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas, es decir, sabes que los sistemas ya están actualizados, es decir, se va a aplicar una nueva fracción y evidentemente se va a correlacionar ya de manera interna con base en la fecha de entrada para, por ejemplo, aplicación de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Entonces, esa parte es la que debemos estar muy pendientes y, sobre todo, trabajar con las agencias aduanales, ¿no? Ver qué es lo que va a aplicar, el cierre de operaciones, en este caso, consolidadas, el cierre de operaciones, bueno, consolidadas me refiero INs o AFs, incluso, ¿no?, en extracciones de depósito fiscal, o en su caso, bueno, pues en las operaciones virtuales, ¿no? Porque luego
También se da el supuesto de que, ¿sabes qué? Pues yo la voy a hacer por semana para a partir del 12 de diciembre realizo una nueva apertura de pedimentos y que ya que se identifique la fracción. También va a haber algunas cuestiones de esa forma que puedan en este caso trabajar, ¿no? Pero aquí, bueno, pues uno de los puntos es que también se te puede incrementar en un momento dado el honorario de tus trámites y es una cuestión de que tienen que analizar. Bueno, va a haber seguramente un identificador que se aplique de moda, que es el FC, que es fracción correlacionada. Y esto ya había sacado un criterio la autoridad, prácticamente que iba a estarse aplicando en lo que viene siendo los cambios de régimen, F4, F5, así como, por ejemplo, en las regularizaciones. Entonces aquí básicamente tenemos este criterio que me parece interesante y que habla un poco de lo que les acabo de mencionar. Es decir, cuando nosotros hacemos un cambio de régimen, evidentemente hay una fecha de entrada. O sea, por ejemplo, yo puedo hacer un cambio de régimen de una mercancía que haya entrado en el 2015, un activo fijo. Entonces, with the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. Importé una F y esa mercancía entró en el 2015. Evidentemente, cuando yo haga mi cambio de régimen, pongo la fecha de entrada del 2015 y pongo la fecha de pago pues, de cuando estoy haciendo el cambio de régimen. En ese sentido, esto lo visualizamos ya en la práctica de que si bien es cierto el artículo 93, último párrafo de la ley aduanera, pues me dice que las regulaciones y rescisión de arancelarias, incluso precios estimados, etcétera, pues son los que van a aplicar al momento del cambio de régimen, es decir, al momento de hacer el F4 o el F5, ¿no? Aquí estamos hablando de un F5, y en ese supuesto, pues obviamente yo declaro la fracción nueva. ¿Y qué es lo que hago en este identificador? Bueno, pues vincularlo con la fracción anterior. Eso ya se estaba llevando a cabo. Sin embargo, no se estaba declarando básicamente lo que viene siendo el complemento 3 del NICO. ¿Por qué no se declaraba el NICO? Bueno, pues porque cuando era de la quinta a la sexta enmienda, en la quinta enmienda yo no tenía número de identificación comercial. Sin embargo, ahora con esos cambios, si yo estuviera haciendo, por ejemplo, un cambio de régimen de una mercancía que haya ingresado en el 2021, pues sabemos que a partir del 28 de diciembre del 2020, pues ya estaba yo aplicando los números de identificación comercial, por lo tanto, puede estar vinculado con un número de identificación, en este caso comercial. Entonces, este identificador creo que se va a poner de moda. Por ahí hay otro, sin embargo, ahorita solamente vamos a comentar este y mañana ya comentaremos de las correlaciones. ¿Ok? Bueno, otro cambio importante sobre la Ley Federal de Derechos, que ya hay una clasificación, bueno, más bien referencia. Hay una referencia sobre esas contraprestaciones que están establecidas en el artículo 40 de la Ley Federal de Derechos, pues que algunas van a ser recaudadas por el SAT y otras por la Agencia Nacional de Aduanas de México. Hay una parte importante que se eliminó porque anteriormente señalaba que esos ingresos iban a tener un destino específico, o sea, ya estaban etiquetados para el mejoramiento de la administración aduanera. Entonces ya les quitaron esta parte, ¿no? Para el mejoramiento, es decir, que lo van a utilizar para ellos, ¿no? Las que recaude
el SAT, pues para el SAT, ¿no? Las que recaude, en este caso la ANAM, pues van a ser para ellos y ya, obviamente, para lo que lo destinen, ¿no? Porque ya no está etiquetado de manera específica y sabemos, bueno, pues que hay pagos de derechos, por ejemplo, en el tema de la certificación de IVA y IEPS, y bueno, pues ese pago se realiza al SAT y obviamente quien lo vigila, pues es la Dirección General de Auditoría de Comercio Exterior. Pero también vamos a tener algunos otros pagos, por ejemplo, relacionados con alguna autorización en específico de aduanas o alguna habilitación de algún inmueble que evidentemente ese dinero pues va a ir para la ANAM. Ahora, uno de los cambios importantes básicamente se refiere a la cuestión de que, por ejemplo, las claves que se ponen para el pago pues están vinculadas. Entonces lo que debemos estar pendientes es que seguramente en la página de la ANAM se van a dar a conocer unos nuevos catálogos en donde vengan llaves específicas que se vinculen en este caso con la ANAM. Entonces esta parte hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Y de manera muy breve entramos con la certificación de IVA y IEPS, que sería básicamente lo último. Entonces, primero, ya sabemos que para el tema de la renovación no debemos de estar sujetos a un proceso de cancelación. O sea, puedo estar en un proceso de requerimiento, más no de cancelación, ¿no? Como lo establece la normativa. Debo de presentar, obviamente, a través de la ventanilla única, el aviso único de renovación dentro del periodo de los 30 días hábiles previos al vencimiento. Aquí sabemos, bueno, pues que hubo una publicación por parte del SAT, sobre todo en una segunda versión anticipada de la 10ª resolución de modificación de la resolución miscelánea fiscal para el 2022, en donde se menciona el segundo periodo vacacional, pero también hay una parte bien interesante porque pues, resulta ser que a veces la ventanilla, a veces decimos, bueno, pues es que no está actualizada. Pues sí, no está actualizada porque ellos tienen que hacer los cálculos, sobre todo del periodo de los días, cuando ya está publicado. Entonces, si no está publicado, ellos toman en cuenta prácticamente días hábiles, pero normales, ¿no? O sea, sin el periodo vacacional. Entonces, eso, pues la verdad, a veces afecta para el cómputo, porque si tú quieres, por ejemplo, yo había hecho un procedimiento, le digo, sabes que a partir del 7 de noviembre pues ya puedes presentar obviamente tu renovación, sin embargo pues, ingresas, no está el botón o te aparece el botón pero no puedes continuar. Entonces más o menos siempre hasta la primera semana o segunda semana de diciembre pues es cuando ya obviamente ya se permite ahí presentar la renovación. No obstante, bueno, pues que también encontramos detalles sobre la saturación de la página, lentitud, etcétera, ¿no? De la ventanilla digital. Bueno, pues aquí ya sabemos que debemos declarar bajo protesta que la información pues, no ha variado, que continúa cumpliendo con sus obligaciones. No debemos de contar con saldos vencidos del crédito fiscal al momento de presentar la solicitud, ¿no? Debemos de revisar ahí el tema de los sobredescargos y pues el pago de derechos. Aquí el pago de derechos evidentemente no ha cambiado. Recordemos que sobre todo la actualización, o sea, el monto del pago de derechos sí viene establecido en el artículo 40 inciso M de la Ley Federal de Derechos. Sin embargo, la actualización se da, en este caso, se publica en el anexo 19 de la resolución miscelánea fiscal, y eso tradicionalmente se hace los últimos días de diciembre. ¿Por qué? Resulta ser que dentro del procedimiento del cálculo, pues se establece que debe estar publicado pues el Índice Nacional de Precios al Consumidor para poder hacer la actualización, y eso se publica entre los primeros 10 días de diciembre. Entonces, más o menos debe estarse publicando para más tardar lunes o martes. Entonces, a partir de ahí es que se hacen los cálculos para determinar si obviamente hay un incremento, que siempre hay un incremento, aunque sea menor, pero hay un incremento, ¿no? Y bueno, pues ya una vez que presente el aviso único de renovación, pues se va a entender, obviamente, renovado al día siguiente hábil de que fenezca
la certificación que tienes en este caso vigente, ¿no? Por ejemplo, si la mía feneciera el 1 de enero del 2023, bueno, pues a partir del 2 de enero del 2023, pues ya estaría vigente la que renovases en este caso. Entonces aquí está establecido lo que les acabo de comentar, digo, también para que lo consulten en el anexo 1 de las reglas generales de comercio exterior. Y bueno, pues hay una pregunta que siempre es recurrente, sobre todo el tema del pago de derechos. Por ejemplo, ahorita los 33,004 pesos, ¿sí? Lo que básicamente acá mencionamos, para que se den una idea, este monto, que evidentemente la regla 723 dice que yo voy a pagar derechos conforme a la cuota vigente en ese momento, que es la de 33,004 pesos. Y este comunicado, obviamente, se había dado a conocer ya en el 2021. En el 2022 continúa este comunicado publicado en el portal del SAT. Básicamente te dice lo que acabamos de comentar, ¿no? Que renueves dentro del periodo de los 30 días, que realices, en este caso, el pago de derechos, que obviamente anexes el documento y que pues llenen los campos ahí relacionados con el pago de esta contraprestación. Si nosotros comparamos esta publicación con respecto a la del 2020, que esto ya no lo van a encontrar, sin embargo, si alguno tiene este comunicado, van a visualizar que anteriormente sí pedía la diferencia. Es decir, vas a realizar, por ejemplo, en este caso, vas a realizar el pago con la cuota del 2020, pero después me debes de pagar la diferencia ya cuando esté publicado. Obviamente esto ya no te lo ponen en el nuevo. De hecho, tal vez a algunos les haya llegado este correo electrónico, un correo electrónico que estuvo difundiendo, en este caso, la Dirección Central de Certificación de Asuntos Internacionales, la Autoridad de Comercio Exterior, y bueno, pues deben de tomar en cuenta que ya no aparece esta parte. Pero hay un elemento bien importante, que es sobre todo cuando yo realizo el pago de derechos para lo que viene siendo el rubro AA y AAA. Lo que pasa es que aquí menciona que realices el pago y que posteriormente lo envíes por correo electrónico a pagos.ivajeps@sat.gov.mx. Sin embargo, visualizamos que la regla, en este caso, sobre todo la 721, que es la que establece la obligación del pago en el primero y en el segundo año de vigencia, que debe realizarse a través de escrito libre. Entonces, oye, la sugerencia dile a es mi que siempre esposa se que atienda va a venir Elisa a entregar unos papeles. Si yo ya acabé, la recibo, ¿no? Y si no, que dejen los papeles. Avísale a ella y a Jorge, por ¿Sí nos favor. puedes ayudar, Isaí, por favor? Gracias, mija. Sí. En ese sentido, bueno, pues ahí esa parte es relevante, ¿no? Tomarla en cuenta. La sugerencia siempre es enviarlo físico, como lo establece propiamente la regla 721, y, bueno, también por correo electrónico, ¿no? Porque pues, hay que darle prioridad siempre a lo que establece la normativa, ¿no? Y aquí de manera muy breve un resumen de lo que deben de tomar en cuenta, la presentación de los avisos. Les puse este recuadro, pues ya lo analizan con calma para que en este caso ustedes, bueno, pues presenten su renovación y que no vayan a tener algún requerimiento por parte de la autoridad. Siempre pues, los avisos por cambio de denominación o razón social, domicilio fiscal, relacionados con proceso productivo, los socios accionistas, los miembros o integrantes, en este caso de la empresa, administrador único, consejo de administración, aviso de modificaciones de clientes y proveedores, cuando varíe, pues sobre todo el tema del inmueble, donde se llevan a cabo los procesos productivos, la parte que les mencionaba de la vigencia en el primero y el segundo año, y pues también la parte relacionada con lo que vienen siendo las funciones o decisión de sociedades, que también las deben de tomar en cuenta. Entonces aquí, básicamente en esta especie de checklist, ustedes pueden
considerarlo y que no vayan a tener algún requerimiento por parte de la autoridad. Ya para finalizar, en octubre hubo una reunión allá en la Ciudad de México, en donde estuvo presente el titular de la Misión Central de Coordinación Estratégica, Humberto Mayans, y básicamente exponía acerca de cuáles son las causales de requerimiento, en este caso más comunes, y aquí básicamente se establecen 15 supuestos. Pero de entrada, pues el primero es la omisión de los informes de descargo, ya sea que se presentan de forma, en este caso, mensual o bimestral. Y bueno, pues hay algunas otras ya en menor porcentaje, pero eso se los dejo aquí para que lo tomen en consideración, ¿sí? Es bien importante estar pendiente pues de nuestras obligaciones y que pues no vayamos a tener un requerimiento por parte de la autoridad y poner en riesgo sobre todo la certificación, que bueno pues sí nos ayuda sobre todo a mantener la liquidez, ¿no? Porque hacer erogaciones de lo que viene siendo el impuesto al valor agregado pues también puede traer repercusiones para la empresa. Entonces, hasta aquí mencionaría los puntos más relevantes. Ya mañana, a los que se conecten ahí a la presentación que vamos a tener, vamos a ver otros aspectos relacionados, por ejemplo, con el aviso de cruce, que esa cuestión ahí, pues, sí o sí va porque va, solamente que se ha tenido ahí un contratiempo. El tema del documento de valor y comercialización también es un pendiente importante, y la cuestión ahí también de los gafetes electrónicos, que este nuevo gafete pues es por parte de la ANAM, o sea, el gafete que actualmente tienen los usuarios del comercio exterior, los dependientes autorizados, el agente aduanal, el mandatario, en el caso de los transportistas, etcétera, pues es un gafete que se tramitó con el Servicio de Aviación Tributaria. Entonces ahora, bueno, pues la ANAM, en este caso, pues requiere que tramiten un gafete. Entonces eso estaríamos también comentando, y que son puntos que deben de analizar, y sobre todo también estaríamos analizando la parte de lo que viene siendo las reglas de origen del sector automotriz, que como sabemos, bueno, pues probablemente haya un fallo favorable para México y en este caso para Canadá. Sin embargo, esto pues no se va a dar a conocer probablemente hasta principios de enero del 2023. ¿No? Son algunos de los puntos que también debemos de tomar en consideración, pero bueno, pues esto ya lo analizamos mañana por cuestiones ahí de tiempo, ¿no? Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo. Sin duda, más que solo expectativas, ¿no? Ya se pudieron analizar a fondo varios puntos, y como siempre con la opinión de los expertos aquí en Hagamos un Trueque. Y bueno, pues me permito entregar el reconocimiento al doctor Ricardo Méndez. Hagamos un Trueque otorga el presente reconocimiento al doctor Ricardo Méndez por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Tendencias de Comercio Exterior para 2023, el día 7 de diciembre del 2022. Firma nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre, y la maestra Daniela Martínez. Muchas gracias, Ricardo. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. O'Reilly. Es el mes de la batería Superstart en O'Reilly Auto Parts. Recibe hasta $25 en una tarjeta de regalo después del reembolso al comprar una batería seleccionada Superstart. Podemos probar tu batería gratis y si necesitas una nueva, te ayudamos a encontrar la batería correcta. Superstart, solo en O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts.